En estos tiempos modernos del año 2024, muchos prototipos, muchos esquemas de la forma en cómo se deben educar a los hijos han sido duramente cuestionados y yo diría que hasta transformados. Uno de ellos, de no poca importancia, tiene que ver con el uso de la violencia hacia los hijos, es decir, pegarles. Yo tuve una muy breve transición o pase por el estudio de la psicología, muy breve, tan breve que diría que más es lo que no sé. Fue como una experiencia que no pude continuar. Pero dentro de las cosas que me quedan, algo que recuerdo que se enseñaba sobre el tema de los reforzamientos positivos y negativos, estaba el reforzamiento positivo, negativo y estaba el castigo. Y se decía que de estos tres que mencioné, el castigo era algo que no enseñaba nada. Es decir, cuando tú castigabas a alguien, tú estabas reprimiendo una conducta, pero no estabas dando una alternativa del desarrollo de una conducta nueva o mejor, que ese niño no lo sintiese como más bien un acto de agresividad hacia él. El hecho del castigo no solamente aplica para los niños, que en la etapa formativa, ciertamente los que somos padres, pues a veces tenemos que torearnos con muchas cosas que también nuestra inexperiencia nos hacen como un sano ejercicio, no utópico ni filosófico, sino real, encomendarse a Dios para poder también educar a los hijos más con buenos ejemplos que con buenas palabras. Sobre ese punto, Refugio para el Alma, que es esta serie que he creado originalmente para TikTok y luego, como siempre, invito a seguir el canal de YouTube Abrazando Nuestra Fe, suscribirse y estar atento a lo que ahí voy compartiendo, que no solamente es material mío, sino también de otras personas que yo llamo aliadas en la fe. El libro de Proverbios que alimenta esta serie de Refugio para el Alma, en el capítulo 13, que ya sería lo último que citaría de este capítulo, ya de aquí en adelante sería el 14, en los próximos episodios, ya en su versículo 24, fíjense lo que dice este libro, que además debemos recordar que toda la palabra de Dios, o mejor dicho, toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es palabra de Dios. Dice: no usar el chicote es no amar al hijo. El que lo ama no demora en corregirlo. El chicote, yo también estuve averiguando un poquito en internet porque estas traducciones a veces son un poquito ambiguas, usan palabras muy propias de algunos sectores. Es como un mini látigo, es como una correa de cuero, pues que creo que los que me escuchan, yo soy de la generación del 81, de los 80 para acá, pero de ahí hacia atrás, e inclusive parte del 90 también, sabrán que fuimos formados donde un correazo a tiempo nos dieron y que muchos decimos que eso a nosotros no nos generó traumas. Sin embargo, sí entiendo y creo que es uno de los puntos importantes desde el punto de vista de la psicología. Entiendo que a veces demostrar desde mi fuerza y desde mi autoridad agresividad física hacia un ser que es inferior que yo en el contexto humano, físico, que es un niño que está en crecimiento, a veces puede ser desbordante. Es decir, yo puedo muy desproporcionalmente desbordar una agresividad hacia un ser, de repente porque partió algo o porque no arregló su cuarto, y darle tan fuerte, dejarle unos hematomas, heridas en su cuerpo, que no serían para nada educativos. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, el otro extremo es el extremo de esta gente que dice: a mí mi mamá o mi papá nunca me pusieron una mano encima. Y puede ser que eso sea cierto, pero de allí a que nunca te hayan corregido, creo que hay un trecho largo. El que nunca tuvo correctivos, porque siempre fue una consentidera de todo punto de vista y además nunca fue agredido, porque eso es una agresión, vamos a estar claros, pegarle a alguien es una agresión. Nunca fue agredido y además nunca fue corregido o le fueron suprimidos algunos beneficios, conductas, salidas que se pueden traducir en el niño como castigo. En realidad pueden ser esas personas que ya siendo adultas son demasiado caprichosas, que siempre se tiene que hacer lo que ellos dicen, porque además piensan que el mundo siempre gira alrededor de ellos. Hay una frase que yo escuché de niño, yo se la atribuyo a mi padre,
yo creo habérsela escuchado a él, estoy casi seguro que se la escuché a él, donde él decía que el que no le daban correazos en su casa, él lo decía así más en criollo, el que no le daban golpes en su casa, de adulto iba a conseguir esos golpes en la calle. Y esa parte también la entendí. Yo no puedo decir que yo fui un niño agredido, de verdad que no. A mí sí me dieron mis correazos, sobre todo mi madre. Mi papá también, yo diría que me sobrarían dedos de las manos con mi papá, pero con mi mamá siempre hubo también correctivos. Pero lo que a veces más dolía eran los castigos. Cuando me decían no puedes bajar a jugar, no puedes salir o no vas a ir para tal sitio, porque efectivamente en los niños, y a veces en los adultos también, pero una de las conductas que se suele dar y mucho en la adolescencia, muy marcado hacia los primeros años de la adolescencia, es la desobediencia, es el reto, es el querer siempre retar la autoridad. Entonces yo sí creo que hay un extremo peligroso de no corregir a los hijos. Porque, a ver, a veces hay palabras que pueden ser mucho más hirientes y pueden marcar la vida de un hijo de por vida, y tú nunca le colocaste una mano encima, pero le dijiste que era un inútil, que era un bueno para nada, o que no era como su hermano o como su hermana, o que era un niño indeseado, o qué fastidio tenerte acá. Ese tipo de palabras que uno como humano se le puede salir porque no sabe controlar sus emocionalidades, eso puede marcar la vida de un ser humano para siempre, más allá del dolor que te puede dar un correazo, que te puede colocar roja la piel o dejarte un moretón, pero que con el tiempo sanará. Con esto reitero, no soy amigo de la violencia. Entiendo que hay demasiadas personas que han tenido de sus padres unas conductas agresivas desproporcionadas, inclusive a los hechos mismos que pueden haber generado esas conductas. Sin embargo, no cuestiono que muchos de estos padres no conocían o no conocen otras formas de educar, porque también fueron educados así. ¿A dónde va el trasfondo de todo esto? Pues me quiero quedar con esa última frase que dice este libro de Proverbios en el versículo 24, capítulo 13, que dice, el que ama no demora en corregir. Y esto también lo dirá San Pablo en una de sus cartas. Él dirá que Dios nos amonesta porque nos ama. Ya como lo llamemos, si lo llamamos castigo, represión, yo creo que en el fondo uno se educa y uno educa más con el no repetitivo, reiterado, que con el sí. Es decir, desde cómo enseñarle a un hijo a sentarse a la mesa, lo que no debe hacer, cómo no debe masticar, cómo debe agarrar los cubiertos, cómo no debe meterse en conversaciones de adultos, cómo no debe tratar de siempre estar figurando en todo, cómo no siempre se le puede estar comprando el helado que quiere. Yo soy padre y se los digo porque además soy padre de obviamente de un hijo único, o sea, digo obviamente porque mi hijo no tiene hermanos de momento. Y entonces, claro, en torno a él hay toda una hermosa, además lo digo así, una hermosa burbuja o energía, si la quieren llamar de esa forma, de mucho amor hacia él y mucha gente que le quiere y le quiere dar cosas. Y a veces hay personas que sienten que se ganan el afecto más de los niños dándole cosas, más allá del compartir con ese ser. Entonces siempre los papás, mi esposa y yo a veces tenemos que como que luchar, ser como ese lado negativo de colocar los límites a todo, el uso de tecnología, el uso del comer golosinas, el estar pegado viendo televisión demasiado tiempo, etcétera. Creo que todo en su proporción es necesario. Creo que las reprimendas, las sanciones, sobre todo cuando hay conductas que son inapropiadas, son necesarias. Y son necesarias cuando de hecho reafirmamos como padre algo que nadie nos puede quitar, los padres que tenemos cierta salud mental, es que por nosotros, por nuestros hijos, daríamos hasta la vida. Y los corregimos porque queremos que no sufran cuando sean adultos, que no sean personas inútiles. Yo le puedo tender la cama a mi hijo, y le puedo lavar el plato, y le puedo hacer muchas cosas, y lo haría con amor, y sentiría que hasta estoy haciendo un servicio con él. Pero si todo se lo hago, y siempre todo se lo hago, y él no sabe ni freír un huevo, en realidad le estoy haciendo un gran daño, porque yo no voy a estar toda la vida con él, ni mi esposa tampoco. Entonces él tiene que ser adulto y tiene que desarrollarse. Entonces digo que ese es el contexto de esto, más allá de la palabra chicote, que es el contexto que usa la Biblia. Jesucristo recibió muchos chicotes, recibió muchos castigos que no merecía, era el método de esa época. Pero más allá de la acción física, del daño, es quedarnos con el corregir. Hay que corregir a los niños, porque si no, realmente no los estamos amando.
Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.